familia, ¿qué tal todo por casa? Espero que bien. Por cierto, feliz año nuevo. Hoy tengo un reto especial. Mi trabajo como comunicador se enfrenta a un descubrimiento. Les tengo que contar algo muy rápidamente. Me he citado en la puerta de en el interior de este nuevo hotel que yo no conocía, que se llama Atlantic Mirage, con el alcalde de la localidad portuense, es decir, con el alcalde del Puerto de la Cruz, una ciudad turística del norte de la isla de Tenerife que todo el mundo conoce. Lo conocí hace no demasiado tiempo, hace unos meses. Pues fueron concertadas entre el Ayuntamiento y Mírame Canarias Televisión una reunión para preparar una serie de transmisiones en el momento festivo o de celebración más importante del año para esta localidad, que es el mes de julio. Fue este año, no, el pasado. Bueno, este 19 no, ni el 18 no, el 17, hace un año y poquito que lo conocí. Bueno, nunca me había reunido con él ni le había hecho ninguna entrevista. Despachamos rápidamente los asuntos de las cámaras, las ubicaciones, los permisos, las transmisiones de las fiestas de julio. Inmediatamente terminamos de trabajar. En vez de despedirme, Lope Afonso comenzó a preguntarme sobre política, sobre cuestiones sociales. Me preguntaba él a mí, no estoy acostumbrado a que me pregunten. Y mostraba mucho interés por todo lo que yo amablemente le respondía, porque entendía que tenía curiosidad por lo que sea, sin conocernos. Ya me habían dicho algunos compañeros que le conocían que en ese momento nuevo alcalde ya está terminando el mandato, alcalde del Puerto de la Cruz, en las distancias cortas gana, es una persona muy cálida. Es una de esas personas que escuchan para entender y no para responder. Seguramente eso fue el sello que me dejó en la primera entrevista con Lope, después de trabajar el ratito de charla que tuvimos. Nos hemos reunido unas cuantas veces más, siempre para trabajar, nunca he podido hacerle una entrevista y hoy, arrancando 2019, he encontrado tiempo en su agenda y en la mía de trabajo para devolver la pelota a su tejado. He venido a preguntar y repreguntar a Lope Afonso para descubrir por qué él ha conseguido que su partido obtuviera el mejor resultado de la historia de la democracia en el Puerto de la Cruz y por qué casi gana las elecciones, después de ser un partido bisagra que siempre ha sido la opción para unos y para otros para conseguir gobernar. Hay que mirar, observar y sobre todo escuchar de cerca a este nuevo alcalde que ha convertido el puerto de un lugar bastante convulso desde el punto de vista político a un entorno lleno de paz y parece que de prosperidad. Quiero preguntárselo, quiero entender y quiero buscar respuestas en el alcalde del Puerto de la Cruz. Me está esperando en la azotea del Atlantic Mirage. Voy a su encuentro. Alcalde, buenas tardes. ¿Cómo estás? Muy bien. Gracias por recibirme, por dedicarme tu tiempo. Al contrario, un placer como siempre. Tienes micro, te habían puesto ya mis compañeros micro. Oye, feliz año, alcalde, ¿qué tal? Muy contento de recibir el año nuevo con la compañía de Mírame Televisión, desde luego. Oye, lo contaba a los espectadores en el hall y en la entrada de este lugar. Este hotel, este nombre, este sitio. Aquí había un hotel antes cuando yo era pequeño, pero esto parece todo nuevo. Pues, ven por aquí, ven por aquí. Dime. de unos apartamentos turísticos que había ciertamente ¿Sí? boletos, hemos pasado a un hotel 4 estrellas superior, solo adultos, y que, como se puede ver, ofrece unas prestaciones magníficas y deja a la vista las magníficas vistas panorámicas que tenemos desde la zona de La Paz hacia el Puerto de la Cruz detrás. Estamos en el mismo sitio donde estamos, sin tener que movernos, viendo el océano, la costa norte de Tenerife, el océano Atlántico, el Teide, las Cañadas, la montaña de la Corona, la Corujera, Santa Úrsula, buena parte del Puerto de la Cruz, incluso el edificio del antiguo Casino Taoro, y es un sitio hecho adrede para disfrutar, ¿no? Estamos como reyes.
los reyes de antes que dominaban desde sus fortalezas el resto del territorio, pues así lo sentimos aquí porque la verdad es que es un lugar de ensueño. Oye, el Puerto de la Cruz ha pasado ya la etapa por la que hemos pasado en toda España en los últimos años de crisis económica, de crisis comercial, crisis social, de cambios convulsos, ¿o aquí todavía se termina de notar un poquito? La vamos dejando atrás y eso hay que reconocer que coexiste también con situaciones complicadas que aún quedan, y también por eso las administraciones públicas tenemos que seguir volcadas con las personas, que no podemos tampoco olvidarnos que han sufrido mucho la crisis, especialmente los más vulnerables. Desde aquí, el panorama que nos permite divisar todo, nos damos cuenta de que pues, a principios del 2019, pues con la puesta de sol, son las 6 y poquito de la tarde, y con una temperatura que me permite estar en manga corta, que tú supongo que vienes de trabajar y de reuniones y de esas cosas, nos toca pasear por el Puerto de la Cruz. Tengo muchas preguntas que hacerte sobre el puerto, sobre su gente, sobre la política y sobre el futuro inmediato, y me gustaría que lo hiciéramos paseando por tu ciudad. Pues es suya. Cuando quieran nos acercamos y sobre todo lo haremos disfrutando, como ven, del mejor clima de Europa ya en el 2019. Yo estoy sobrecogido, y no por ti, sino por el paisaje y por la valentía de estos señores que están aquí detrás de nosotros, que me parece que eso sí tienen coraje. Y que no están puestos por nosotros, ¿eh? Han venido... Estaban ahí, estaban ahí, ¿eh? Venga, vamos. Plaza de Europa, Puerto de la Cruz. En este sitio sucede casi todo, hablo de espectáculos, de encuentros, de cultura, de manifestaciones, pero enfrente estamos justo de la fachada del Ayuntamiento, López. ¿Por qué me citaste aquí? Bueno, porque es el punto de partida de muchas cosas, también de muchas cosas que tienen que ver con el puerto actual, con el puerto que se empieza a proyectar, y por eso nos parecía un buen sitio para comenzar este pequeño ratito de conversación, y sobre todo porque yo creo que cuando reflexionamos algo sobre la trayectoria del puerto reciente, el Ayuntamiento tiene mucho que ver, pero el Ayuntamiento como entidad política, que ya no es protagonista por líos, que ya no es un polvorín donde los partidos estamos todo el día a la gresca, sino que creo que por fin empieza a mostrar tanto a los vecinos como también a otras administraciones, a inversores, que el puerto tiene otra imagen más sosegada, de más estabilidad, y también eso confiere confianza. Oye, sí, confianza en que la gestión se va a producir y a desarrollar en parámetros previsibles, ¿no? y de cierta tranquilidad, dentro de un ambiente político muy diverso. Hay muchas formaciones políticas dentro del Ayuntamiento. El Partido Popular, permíteme que te diga, visto desde fuera, contra todo pronóstico, casi empata con la formación que gana las elecciones, después de haber sido, ya lo conté en el principio del reportaje a los espectadores, pues una formación bisagra, apoyo para gobernar, y desde fuera, la verdad, no entendemos muy bien qué pasó. Eres el protagonista de ese cambio, y seguramente tu visión será también muy parcial, pero igual nos das una pista. ¿Qué pasó para que en el puerto cambiaran la orientación de un montón de miles de votantes? Y las preguntas dobles, mira, para que me cuentes dos cosas. Y porque ahora la vida política es bastante más pacífica, casi, vista desde fuera también, aburrida, digamos, de gestión, de reducir deuda, de intentar regularizar un montón de cosas, de salir, de terminar de salir y de aprovechar los recursos de este potente motor turístico. ¿Por qué cambió el sentido de la gente y qué ha pasado durante estos años? Empezando por la primera de las cuestiones. Evidentemente, en el Puerto de la Cruz, el PP no era un partido de tradición. Siempre... Tienes micro, se me olvidaba. Siempre son. Limitado prácticamente, Ricardo, a ser partido de bisagra, a apoyar gobiernos donde otros partidos eran los que ostentaban la alcaldía y la parte mayoritaria. Y bueno, a mí la verdad es que cuando el partido me otorgó la confianza de ser el candidato, vamos, se me antojaba un reto extraordinario. Y prácticamente intentamos que también se volcara en la imagen que queríamos proyectar de un proyecto. Gracias, Tomás. Hasta luego. Muchas gracias. Es que es una compañera del Ayuntamiento que sale ahora haciendo un esfuerzo enorme porque estamos pues, bueno, con trámites del cambio de año que son muy importantes también para el Ayuntamiento. Claro. Bueno, pues esa dinámica que se nos planteaba de un puerto crispado, creo que era necesario que se invirtiera. Y por eso el proyecto
que yo quería representar tenía como base justamente lo contrario, ofrecer sosiego, Sí. ofrecer una imagen de estabilidad, y eso también tenía que venir dado, aparte de por las siglas de un proyecto político, por las personas que lo conforman. ¿Fue ese argumento de campaña en el ámbito local? Yo basé mucho el argumento en que había un equipo que venía a gestionar, compuesto por personas que no vivían de la política y que venían a intentar aportar su saber hacer al municipio. Cosa que evidentemente creo que los portugueses valoraron porque eso, veníamos de un momento especialmente crispado, el Puerto de la Cruz es un pueblo muy apasionado y ha vivido todo siempre con mucha intensidad, especialmente la política. En política, te lo voy a decir, exactamente te iba a decir esa frase, especialmente desde el punto de vista político. Pero hoy yo creo que esta vez de la pasión se había llegado al hartazgo. Sí. Y por eso la imagen de un proyecto que echara ese sosiego, que permitiera poner las bases de la renovación del puerto, pues es lo que nos ha permitido al menos llegar al punto que hemos llegado. A nivel partido, pues llegar, en este caso, pues a estar con el mismo número de concejales que la fuerza más votada, Sí. y tener la opción luego ya pues de ser los que ostentáramos la alcaldía. Oye, eso les permitió, supongo, ese impulso les permitió ganar posiciones en las diferentes mesas de negociación y conseguir eso, la alcaldía. Gracias. La pasión que decíamos hace un echaron momento un viva. Mira, esa será la manera de aquí de la gente de felicitarte el año nuevo, ¿no? Bueno, espero que sea espero que sea una, efectivamente. Bueno, digo que supongo que a tu equipo, a ti y a tu equipo, les dio posiciones de ventaja para conseguir la alcaldía. Fuimos muy respetuosos porque es verdad que teniendo el mismo número de concejales, Sí. no éramos el partido más votado por apenas unos 200 votos, Sí. y por tanto el partido que sí tenía mayor número, pues dejamos que tomara la iniciativa para formar gobierno. Sí, No lo consiguió al no tener un socio con el que poder tener esa mayoría. el Partido Socialista. Efectivamente, no llegó a acuerdos con Coalición Canaria, Sí. y por tanto, ya constatado eso, entramos en escena nosotros. Sí. Y ahí es donde sí pudimos percibir que había opciones de llegar a un acuerdo con Coalición Canaria, que al mismo tiempo reeditaba, pero a la inversa en proporciones, el pacto del pasado mandato. Y, pues bueno, después de las negociaciones oportunas, pudimos articular el acuerdo de gobierno que nos ha permitido llegar pues a este final de mandato en esta posición actual. Vale, una pregunta, la pregunta es clara y muy sencilla. Me gustaría que me dieras claves. ¿Cómo se hace para apaciguar los ánimos? La única entrevista que te he hecho fue hace ya bastante tiempo y tenía que ver con las fiestas del Puerto de la Cruz. Mirando de lejos me parecías el pacificador desde el punto de vista político. Algunos de mis compañeros me mandaron felicitaciones por ese calificativo porque es verdad que es cierto, pero eso tiene que tener un librillo de maestrillo. ¿Cómo se hace? Lo primero, Ricardo, es la voluntad de hacerlo. Sí, porque hay muchas sensibilidades, intereses, hay maneras de gestionar y de hacer las cosas. Todas son respetables, pero son distintas. Pero partiendo del punto que partíamos, había que quererlo. Y por tanto lo pusimos como uno de los objetivos de gestión, aunque Sí. sea un intangible, el generar esa confianza. Y por tanto, primero, con la confianza consigues crear también condiciones para que haya diálogo, para que haya también sentido de responsabilidad. Sí. En definitiva, eso es crear altura de miras para que al final no se mire tanto por el interés partidario como sí por el interés de la ciudad. Creo que nos ha funcionado porque hasta ahora hemos generado más inversión externa que nunca, Sí. tenemos el apoyo de otras administraciones para tantísimos proyectos estratégicos y sobre todo ha llegado más inversión privada para generar puestos de trabajo para nuestra gente, que es el objetivo último que perseguíamos. Me queda claro, López. Oye, tú no eres un político recién llegado, sé que militas en el Partido Popular desde hace mucho, fuiste pues, el dirigente de las juventudes del Partido Popular en Canarias, has tenido muchísimos cargos orgánicos, ya siendo militante del Partido Popular de los adultos, pero también cuando eras de las juventudes. Y a lo mejor a los espectadores les interesa saber que eres abogado y jurista y que tienes una formación interesante, que has sido representante de, fíjense todo lo que les estoy diciendo, por lo que les voy a preguntar, que has sido representante de algunas importantes corporaciones en Canarias, desde el punto de vista jurídico y de intereses empresariales, pero también has sido, unos años antes de terminar tus estudios, guía turístico, vive en el Puerto de la Cruz y has sido guía turístico. Me interesa más esto, cuéntame. Me pillaste ahí en el currículum bien. Sí. Pues fue una etapa que surgió por accidente, porque yo estaba estudiando la carrera, Sí. pero las circunstancias en casa pues se dieron mal. Mi padre se quedó sin trabajo, teníamos un pequeño comercio,
por circunstancias de pleitos con la propiedad tuvimos que cerrar. Sí. Bueno, resumidas cuentas, si el autónomo en aquella época, si ahora tiene poca protección, en aquella época no tenía ninguna, ¿no? Bueno, pues había que echar una mano en casa. Sí. Y me surgió por una amiga la opción de empezar a trabajar en Iberojet, un tour operador importante en aquel momento, que sobre todo hacía servicios terrestres. Sí. Y bueno, pues en un momento u otro me lié la manta a la cabeza y comencé un verano y al final estuve prácticamente 2 años trabajando para Iberojet, compaginando eso sí con los estudios. Estudiando, y ibas en las guaguas con los turistas. Iba a la guagua con los turistas y después también iba con la guagua de Tiza, pero a estudiar a la laguna, Claro. en las horas que me quedaban libres. Pero ¿no te parece eso como muy del Puerto de la Cruz? Total. Bueno, tanto es así que, sinceramente, me permitió desde otro ángulo conocer lo que es el trabajo en el turismo y sobre todo también ganar muchas tablas, porque ahí el trato con el turista es directo y sobre todo aprender un oficio muy digno por otra parte, que es muy necesario en un municipio turístico como este. Mira, estamos en un lugar con unas vistas espectaculares, vamos a darnos la vuelta, porque el ambiente comercial se ve, estamos empezando el 2019 y ahora he descubierto que López sabe qué es lo que esta gente que nos rodea, los turistas, los que no son de la isla, los que nos visitan de otras islas y de otros países, qué es lo que les gusta de este lugar. Eso seguro que ya lo sabes. En tantos meses y meses de trabajo, en ese par de años que estuviste, seguro que descubriste qué les llama la atención a esa gente de primerísima mano. Trabajaba principalmente con turismo nacional, también con algunos portugueses, pero principalmente el cliente que en definitiva es más fiel en el Puerto de la Cruz, que es el español. Sí. Lo que más destacaba el turismo nacional, principalmente aparte del clima regular, que podía venir tanto en verano como en invierno, encontrarse una temperatura muy suave, le encantaba la gente. Le encantaba que este sitio tuviera alma. Lo decía todo el mundo. Es que el puerto nos engancha, y repetimos, porque la mayoría son fieles repetidores en el puerto, porque el sitio, aparte de tener buen aspecto, de ser atractivo y de tener buen clima, tenía gente que lo hacía distinto. Y eso no se daba en otros sitios. Y por tanto, el puerto fue capaz de fidelizar por muchas décadas, incluso varias generaciones de una misma familia. A mí eso me sorprendía muchísimo porque con toda la oferta que hay de destinos turísticos en el mundo, y algunos además, pues, por las circunstancias a precios más competitivos que el nuestro, pues se empeñaban en venir al puerto año tras año. Y eso realmente es un motivo de satisfacción que también nos obliga a ser más conscientes, si cabe, de lo importante que es el trato que le damos al que venga de fuera. El puerto, que insisto, por estas fechas está completamente lleno y se nota a nuestro alrededor. Se nota, tenemos una ocupación fantástica. Este año que acabamos de dejar, las cifras que he arrojado de ocupación han sido magníficas. Veníamos del gran reto de medirnos con el 2017, que había sido el año récord por excelencia, y sin embargo hemos sabido competir a la altura de las circunstancias. Eso es una buena muestra de que el puerto ha recuperado su vigor, que todavía evidentemente tiene muchas cosas que mejorar, pero que la renovación turística que se ha iniciado ha generado buenas expectativas, tanto para el sector hotelero como también la turoperación, que vuelve a recomendar el puerto y se nota en la calle. Dice López, no solo el alcalde, sino el experto en primera línea turística, el puerto recuperó músculo, está recuperando músculo. ¿Cuáles son los retos para que esa situación se consolide? Pues dotarnos de la mejor herramienta que pueda hacernos competir en un mercado tan cambiante como el turismo actual, la calidad, Ricardo. Tenemos que seguir implementando calidad en nuestros servicios, calidad en nuestros productos, renovando establecimientos hoteleros y extrahoteleros y también tejido comercial. Tenemos afortunadamente buenas muestras de cómo se ha ido renovando ese tejido comercial. Probablemente ya hemos dejado alguno atrás, veremos algunos en el camino. Eso no solamente es bueno porque dinamiza el consumo local, sino que también permite combinar al turista que viene a descansar la experiencia del ocio en un sitio con un buen clima, con también la buena gastronomía, dado que la restauración también ha crecido mucho y tiene una oferta variadísima y rica, y que también el comercio permite comprar en el tiempo que se está aquí. Si a eso le sumamos que tenemos la ventaja que no tiene nadie absolutamente, que es tener en nuestro municipio al primer parque temático del mundo en este momento, como el Oro Parque. Tener además también el primer punto de salida para las excursiones que permiten conocer la naturaleza del entorno. Tener un recurso como el lago Martianes y tener tantas cosas cerca, somos la base de operaciones para que el turista conozca la isla. Eso también es una ventaja competitiva que tenemos que seguir explotando, pero siempre con esa óptica, la de la calidad de nuestros servicios. Vale, excelencia en lo que se ofrece. Oye, ahora te pregunto, los retos de la industria, de la ciudad, no te quiero interrumpir, que
Si son conocidos, nosotros esperamos que curioseamos aquí. Nos ponemos a curiosear. Comercios de toda la vida, ¿no? La farmacia además se acaba de renovar hace poco, tiene un aspecto estupendo. Sí. Nico es un amigo del instituto, pero que es de un primo mío, también Sí. un primo segundo mío de la farmacia. Sí. Bueno, oye López, los retos de la industria y de la ciudad como motor turístico para todo el archipiélago nos quedan claros. Pero, y ahora te voy a preguntar por los retos en la gestión municipal. Te quiero hacer otra pregunta política, pero antes quiero que me cuentes un episodio que no termino de entender del todo. Estás metido en un proceso judicial por una decisión que has tomado. Al parecer se dio una situación que te hizo decidir algo que te ha llevado a los tribunales. A mí me gustaría, sé que para ser preciso lo tengo que contar así, a mí me gustaría que lo contaras tú. Pues francamente no se lo explica tampoco mucha gente, pero lo cierto es que en un momento determinado, yo soy concejal de comercio, hay unas circunstancias de crisis económica profunda, muy complicada, y eso hace que haya... Espérate un segundito, que la pregunta es seria. No, si ustedes quieren salir, salgan. ¿De dónde son? Hola. Ella de Santa Cruz. Yo de Santa Cruz. O La Laguna más bien. Sí. Y yo vivo aquí. Ella vive aquí. ¿Del puerto? No soy del puerto, pero vive en el soy puerto. Ya súbdita del puerto. ¿Cuánto tiempo lleva viviendo aquí? Aquí yo 17 años. ¿Me suena el chico este? Sí, señor, lo conozco muy bien, hombre. Me perdonen que no... El señor alcalde. Porque ya lo conozco. ¿Que están haciendo un paseo por San Telmo? Sí, echando la tarde. A ver, pero este es el día. Le estoy No. Que Mírame. Mire, que Mírame a la cara. le estoy sacando las noticias y esas cosas al alcalde. Ajá. Pero al alcalde le tengo guapo. yo que dar Oye. noticias, pero de otro tipo. ¿De Ahora qué? no puedo, porque si no me pega. Cuente un fisco si quiere. No, yo a usted solo le quiero hacer una pregunta. Una, y no las molesto, que estarían paseando tranquilamente haciendo las compras de Reyes, ¿no? Y eso. Eso es. Miren, ¿usted por qué eligió el Puerto de la Cruz para vivir? Hombre, El clima, yo iba a veranear a las Américas, el pero como clima, el clima no me sentaba porque me El hacía daño el ambiente, sol, el ambiente. me recomendaron el puerto y entonces ya me quedé aquí. Desde que me jubilé, somos las dos maestras. Sí. Y yo vengo, cada vez que voy a comer por el norte, vengo al puerto. Porque y me dice que encanta estoy el puerto. guapa y yo me lo creo, ¿sabes? No, es que está. Que no esté más apoyado. Verdad, Pero verdad. ¿Verdad que yo me creo cuando tú me dices que guapa estás? Sí, total. Y que Porque joven, está guapa y que joven. ¿Terminaron de comprar? La hija mía es la que trabaja con ella. ¿Y Fíjate también es que maestra? joven. Ella Claro, también. ¿Y usted? También. Maestra. Maestra Ella jubilada maestra, y yo su también. hija, que es compañera de Es ella. compañera Maestra de ella, está también. por ahí, que también está en el puerto, que viene al puerto. Que ¿Y los viene al maestros puerto. terminan locos de la cabeza cuando se jubilan? No, nosotros estamos locas, no. No, para no. nada. Pinta no dan. Al pinta Después no de dan. 40 y tantos años, no. Es que nos jubilamos a tiempo. Los chiquillos desgastan, ¿no? Sí, pero 40 son- años, Pero bueno. Estuve trabajando 40 años. ¿Y tú? 42. Pues que mira, me me gana. Me voy, que tengo que hablar con López, pero quería preguntar si... ¿Por qué van a hacer ahora? ¿Si ya terminaron de comprar de verdad? Sí. ¿O se van a tomar alguito ahí a la Plaza del Charco? Ya nos hemos Nos tomado encontramos. algo, ya nos Ah. hemos Yo tomado voy en algo. busca de mi Y hija ella de mis va, nietas y que ella están va por al ahí. paseo porque Qué ella vive pena aquí. que no estuvieran para que salieran. Ay, qué pena, qué pena. Bueno, denle saludos, denle saludos. Bueno, adiós. Hasta luego. Hasta luego. López. Qué divertido, ¿eh? Sí, pues el pasear, el alternar con la gente por la avenida marítima del puerto. ¿Cómo se llama la avenida esta? Que es la zona, Paseo San Telmo. El Paseo San Telmo, que vamos a dar justo a la ermita de San Telmo. Oye, te había preguntado por esa situación que te había llevado a los tribunales. Y hay que explicarlo de un modo sencillo, ¿sabes? Porque parte y parte, yo entiendo que desde tu gabinete de comunicación, tú mismo al responder a las preguntas de mis compañeros, los titulares de los periódicos, te pones en el perfil de un experto jurista y del responsable del ayuntamiento, que tiene que expresar pues, todo al dedillo qué ha sucedido. A mí me gustaría, con todos los respetos a quienes nos estén viendo, pero sobre todo por mí, que bajes un poco el nivel de la comunicación y que lo eleves. En comunicación es que eleves el nivel de comunicación simplificando el mensaje, contándome qué decisión tomaste, qué parte hay presuntamente irregular, Luego, tarde. si te arrepientes o no de haberlo hecho, si lo harías ahora o no otra vez y por qué hiciste eso. Pues Ricardo, sencillamente tomamos la decisión de apoyar una iniciativa por la que conseguíamos matar dos pájaros de un tiro, hablando con total claridad. ¿Sí?
una demanda importante de personas, trabajadores por cuenta propia, que se habían quedado muchos en desempleo y tenían pues que ofrecer parte de su producción como artesanos o como comerciantes, pero no tenían el marco adecuado para hacerlo, y la necesidad, por otra parte, que tenía el municipio de dinamizar determinadas zonas, especialmente aquí en el centro, determinados días. Eso se puede conciliar a través del fomento de la actividad de determinadas. Hasta luego, felicidades. Y los mercadillos, de esa forma organizados, eran un elemento que se demostró rápidamente que dinamizaban y que también permitían que esas personas tuvieran una oportunidad en una crisis tan acuciante como la que tuvimos en esos años. ¿Cuándo fue? Eso fue, pues, en los Antes años... de ser alcalde, cuando eras concejal. Sí, como concejal de comercio. Vale. Entre los años 12 y 14, entre medio. Pero vamos, la fórmula para autorizar aquella actividad era la que se venía tomando en el ayuntamiento para actividades provisionales en el ámbito del espacio público. Vale. No se inventó nada nuevo. Bueno, de aquello se derivó luego pues, una denuncia que es lo que... Gestionaste del modo que se hacía habitualmente, pensando fundamentalmente eran unos 50 pequeños comerciantes, ¿no? Unos 50... Que además conseguían generar ese efecto, no es que fuera solamente una actividad que sirviera para su provecho, sino Sí. que ellos además con su actividad organizada y amenizada generaban ese Vale. efecto dinamizador que atraía Vale. más público y a su vez repercutía en Vale. todo el entorno. Tú gestionaste del modo del que se venía haciendo y, por lo visto, correcto, parece que no era del todo. No, se interpretó que se tenía que ceñir a una ordenanza, Vale. que era la vigente en aquel momento, que regulaba supuestos de venta fuera de establecimiento, pero que no eran ese tipo de actividad. Vale, Y al reconducirlo ahí, pues se detectó que podía haber irregularidades con respecto a esa ordenanza. vale. Yo tengo la tranquilidad absoluta, Ricardo, de que no se hizo nada ilegal, sino se seguía la forma de autorizar actividades provisionales, porque Vale. ser un mercadillo con carácter definitivo, cuando no sabes qué impacto va a tener, Claro. es francamente complicado de antemano. Vale. Y requiere la prudencia, que además todo esto se consensuaba con el tejido comercial a través del Consejo Sectorial de Comercio, no es que Vale. fuera algo unilateral que se tomó así por así. Y no hay más, y ya está, es eso. Ahí queda todo. Bueno, Pero en fin, hablemos de retos. Estabas diseñando, definiendo lo que desde tu punto de vista son los retos de la ciudad en general, desde el punto de vista del comercio, de la industria. Ahora te pregunto por el ámbito social y cultural, pero en la gestión, en un ayuntamiento en el que no existen, y a lo mejor no van a existir mayorías absolutas, en un consistorio en el que hay 5 formaciones políticas con representación, cada uno de su padre y de su madre, con sus... 4 en este momento. Cuatro. Con cada uno de su padre y de su madre, con sus objetivos y sus intereses y sus necesidades. ¿Cuál es el reto en gestión para el Puerto de la Cruz? Pues tenemos para mí un reto principalísimo, que es proveer al puerto de los equipamientos que tienen que hacer que seamos, en definitiva, no solamente como destino, sino como ciudad más competitivos. En el camino, con toda la crisis, con toda la inestabilidad política de la que hablábamos antes, se nos quedó pendiente tener un espacio adecuado para el desarrollo cultural como el Parque San Francisco. Sí. Por el camino también este mandato, a principio, se nos quedó colapsada la piscina municipal, que tiene más de 40 años de vida, y también por el camino siempre había quedado en el pasado mandato y en los anteriores esa gran aspiración que era el puerto deportivo, pesquero y turístico de la ciudad. Amén de tener en el cajón el proyecto de renovación de la estación de guaguas por 10 años, que afortunadamente ahora ya es una realidad que se va palpando y que terminará de culminarse, si Dios quiere, pues en el mes de abril aproximadamente. Se me acabo de llegarme a la cabeza un flash, ya te lo conté cuando nos conocimos, los espectadores, bueno, pues a algunos les debe de sonar, durante muchos años he cubierto la información para diferentes medios, los últimos muchísimos para Mírame Televisión, aquí en el norte de la isla de Tenerife y especialmente en el Puerto de la Cruz. ¿Eres el primero de muchos alcaldes? Eres el primero que yo conozca que no utiliza el argumento del puerto, que terminó dando asco a los vecinos, a los informadores y a los espectadores como instrumento político. Eres el primero que no se sienta en una rueda de prensa a contar cualquier bobería del puerto que no existe. Tenemos una aspiración legítima que la queremos culminar, pero hay que hacerlo sin engañar a nadie, hay que hacerlo con argumentos sobre la mesa y con posibilidades reales. Por tanto, para poder hablar en serio de este tema tenemos que tener, primero, un proyecto viable, que abarcara las funciones que requiere ese proyecto. Ese proyecto no puede ser un capricho de megalómanos, sino tiene que ser un proyecto funcional, que cumpla la misión de reactivar una parte de la economía del norte y, ¿por qué no?, del resto de la isla, con la función de reequilibrar luego también la economía de la isla de Tenerife. Pero evidentemente
ese proyecto tiene que tener sustento económico. Hasta ahora se habían registrado solo frustraciones porque se había intentado primero... Por décadas. Por décadas. Primero hacerlo con dinero público, llegó la crisis, no había dinero, se intentó plantear un proyecto para que fuera sacado a concesión administrativa. Al final hubo un candidato que se quedó por el camino y por tanto se frustró también esa posibilidad de sacarlo a concurso, pero afortunadamente llegó el momento de contar con recursos al principio de este mandato. Y ahora tenemos proyectos, recursos y las funciones que queríamos. Y el proyecto está en trámite. Ahora bien, el proyecto, como proyecto complejo que es, tiene varias etapas, tiene problemas administrativos, ha tenido y probablemente tendrá todavía en lo que queda de trámite. Y hay que ser cautos porque va a tardar todavía pues, un tiempo en poder licitarse y ejecutarse. Pero creo que es bueno que también los que nos estén viendo sepan que después de mucho tiempo se ha conseguido impulsar ese proyecto. Pero el puerto es capaz, Ricardo, de dar mucho más de sí antes de que esté ese puerto. Y ahí es donde me refería antes que con los equipamientos que antes enumeraba. Generaremos muchas más oportunidades de empleo, también dinamizaremos más la ciudad y si a eso le unimos a que el proceso de renovación turística, como se ve, se ha relanzado y tenemos todos los elementos necesarios para pensar que va a culminar, yo creo que el puerto tiene capacidad para competir y para generar riqueza para nuestros vecinos. Al final esto no tiene más ciencia, Ricardo, que generar las condiciones para que tengan más calidad de vida los vecinos. Y no solamente los del puerto. Es para lo que estás, claro. Me refiero también a que si crear puestos de trabajo en el puerto de la Cruz se beneficiarán los residentes en la ciudad, pero también aquellos que residen en el entorno, en otros municipios, que encuentran aquí una oportunidad de empleo. Eso es lo que quiere ser el puerto de la Cruz al final. Oye, detrás de nuestros compañeros, detrás de las cámaras, estoy viendo algo que no había visto. ¿Esto qué es? Pues esto es un corpóreo, ¿Sí? un elemento urbano que, hemos situado hace unos meses y que viene a reflejar un eslogan de la campaña promocional del Puerto de la Cruz como marca de destino. Puerto de la Cruz, parte de ti, porque para nosotros ese eslogan tan corto y sencillo dice mucho. Sí. Queremos ser potente, parte de cada uno de los que nos vienen a visitar, queremos ser parte de cada uno de los que hacemos el Puerto de la Cruz y creemos también que el puerto es parte porque sale de ti que nos visita. Oye, que me lo estoy pasando muy bien esta tarde. Sara, ¿nos haces una foto aquí con el corpóreo? Venga, vamos. Para que Sara con el móvil nos haga una foto. Venga, aquí, ponte aquí, López. Al lado del reno además navideño que tenemos aquí. Puerto de la Cruz, parte de ti. El eslogan del puerto para la gente que se acerca al puerto. Para la gente que se acerca al puerto, para los que hacen el puerto, que son los vecinos. Y yo creo que al final ha sido también un acierto porque lo hemos enclavado en sitios estratégicos y nos está haciendo una promoción del puerto con todas las fotografías que se saca la gente de aquí, increíble. Si fuéramos a cobrar un céntimo por cada foto, el presupuesto tendría el doble de importe. Oye, hablando de presupuestos, ¿cómo van las arcas municipales? Pues van bien, gracias Sí. a Dios. Y esto también ha sido... ¿Vamos a llegar hasta San Telmo? Vamos. Venga. Ha sido también parte, creo yo, de ese éxito de gestión sosegada y calmada. El tener la oportunidad de sanear el ayuntamiento en apenas un par de años de este mandato, cuando partíamos de una situación de sobreendeudamiento Sí. de decenas de millones de euros y que al final nos hayamos anticipado 6 ejercicios en la devolución de la deuda, tenemos que entregarla en el año 23, la terminamos de pagar en julio del 17. Y eso, pues creo que con un buen esfuerzo de gestión y sobre todo demostrándonos que podíamos, incentivando la economía, generar mucho más ingresos, hemos conseguido que la diferencia de la liquidación de los presupuestos de los primeros años fueran al pago de deuda y ahora, estos 2 últimos ejercicios ya, hayamos podido aprobar presupuestos sin deuda y ganando margen de lo que antes no teníamos, que era capacidad de inversión propia. Te pido disculpas por insistir y por ser pesado. Le prometí a los espectadores que iba a preguntar y a repreguntar. ¿Cómo se consigue pacificar la política? Yo creo que, como decía antes, con un poquito también de tesón. Había que rebajar los ánimos que venían todavía ciertamente caldeados del mandato anterior. Pero en esto, sinceramente, no solamente tiene mérito el que propone, también el que es receptivo. Y ahí quiero decir que los grupos municipales, todos los partidos en definitiva, han aportado también su grano de arena para calmar la situación política del puerto. Y en eso, a pesar de que luego, por el camino, tenga que haber juego político, lo hay en los plenos, lo hay en el debate público de propuestas, pero hay un sentido de responsabilidad para con el municipio más elevado. Esto está lleno de gente, pero bueno, la ocupación está ocupación clara, es está al buena. máximo y está... El todo vamos incluido bien. es algo que, por ejemplo, llama la atención porque va con la pulsera del cliente. Hasta luego. Pero el caso es que al final Sí. el porcentaje del total es muy pequeño.
Sí. Y afortunadamente el cliente que viene al puerto, como se ve, sale mucho a la calle. Sí. Otra cosa porque la planta alojativa del puerto está construida principalmente Para en disfrutar vertical, del exterior y para disfrutar para obligar al cliente a salir a la calle. Sí, 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 sí. Que es lo que no puede hacer en otros sitios porque otros sitios tienen en el exterior un destino Vale, más común, de ciudades comunes, y no un destino vale. tan imbricado con la naturaleza como el puerto. Y no el puerto, que me gustó lo que dijiste, que es un sitio con alma y con alma. personalidad. Una ciudad y no un sitio hecho para los turistas y ya está. Efectivamente. No, los turistas vinieron después. Hay sitios que se han hecho a medida del turismo Sí. y por tanto, pues sin desmerecerlos porque tienen cualidades muy buenas, Ujú. pero reproducen a escala lo que se puede hacer en otros destinos del Caribe o del norte de África. Aquí, sin embargo, en el puerto se percibe esa idiosincrasia. Se nos está acabando el tiempo. Yo, antes de preguntarte qué le pides a los reyes y esas cosas que están ya aquí, que sí que me gustaría saber si has tomado la decisión, si en tu equipo, si eres el presidente del Comité Local del Puerto de la Cruz, si en tu equipo... Era. Ya no lo eres. Desde ser alcalde ya... Cuéntame cómo Ahora es eso. mismo es el compañero Ángel Montañez, Vale. concejal también en el ayuntamiento, pero yo al poco tiempo de ser nombrado coordinador regional del partido, Ah, vale, sí. ahí ya pues la duplicidad de cargos Es orgánicos verdad. no era conveniente mantenerla y pues ya en cuanto pudimos cedimos el testigo. Llevas la comunicación en el ámbito regional del Partido Popular, entre Sí, otras cosas. algunas tareas también hay Sí. ejecutivas, Sí. algún lío que otro que hay que resolver de vez en cuando, Sí. pero afortunado también por tener la confianza del presidente del partido para una tarea tan importante. Aquí, delante de la ermita de San Telmo, este lugar histórico, simbólico y seguramente el punto de partida del puerto para todo el mundo. Que si ya lo has hablado con tu gente y que si ya sabes si vas a ser el candidato y que me cuentes un poquito de eso de política, que seguramente a muchos de los que nos están viendo les habrá interesado el ambiente del puerto, de cuando trabajaba de guía turístico, sus circunstancias personales, lo que nos ha contado, pero un poquito de política también. ¿Se sabe ya o no? Lo que tengo claro a día de hoy, Ricardo, es que tengo la confianza de mis compañeros en el puerto para hacer lo que más me ilusiona, que es Ujú. aspirar a ser de nuevo alcalde del puerto. Ajá. Esa confianza la ha plasmado ya el Comité Electoral Local, ha elevado la propuesta al Comité Electoral Insular y probablemente en unos días se pueda confirmar esa candidatura. Y a partir de ahí yo estoy encantado de otra vez ponerme al servicio de los portuenses porque, como decía antes, si hay un reto importante para mí es poder consolidar este buen momento que ha registrado el puerto en este mandato y proyectarlo en el tiempo porque el puerto merece tener estabilidad no solamente política, también económica y sobre todo los portuenses seguir recibiendo buenos servicios y expectativas de empleo por parte de su ayuntamiento. Una pregunta muy, muy personal e íntima. A ver por dónde me sale. Y a los reyes, de verdad, ¿qué le pides? De verdad, yo le pido muy pocas cosas materiales. Las inmateriales son buenos deseos para todos al final, que no es una pose, Ricardo. Uno intenta dejar a un lado siempre las cosas negativas, también las políticas, y a todos les deseo lo mejor, porque creo que será bueno para el puerto. Y en lo material, alguna que otra cosa para reponer vestimenta y calzado, que se gasta bastante en este oficio, más que oficio, a mí me gusta decir que esta es una ocupación coyuntural, porque para oficios están las profesiones de cada cual. Sí. Y poco más, sobre todo ver la ilusión de los peques en casa, que es lo importante en esta fecha. Comencé contándole a los espectadores que lo primero que me llamó la atención de ti seguramente, algunas otras cosas también, pero lo primero fue esa intención tuya de escuchar para entender más que para responder. He intentado estar a tu altura, he intentado comprender algunos de los porqués de tu gestión y al encontrar algunas respuestas a cuestiones de actualidad de tu ciudad. Ha sido para mí un placer enorme compartir este ratito contigo. Lo mismo te puedo decir, Ricardo, yo sí que aprendo también todos los días y sobre todo de buenos comunicadores como tú y sobre todo los que saben balancear bien la doble vertiente de la comunicación. Yo creo que la herramienta más importante política no es la palabra, sino la escucha. Qué interesante. El alcalde del puerto nos ha recibido, nos ha regalado un par de horitas de su tiempo para grabar esta hora de televisión y para mí ha sido un placer. Espero que se hayan entretenido. Un consejo que seguramente es compartido, siempre que puedan, dense un salto por el puerto de la Cruz en el norte de Tenerife. Nos vamos, adiós. Hasta luego.